Dios les bendiga. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra que se usa mucho aquí en Estados Unidos, la palabra Easter, parece ser que tiene varios significados de varias celebraciones, ¿verdad? Hemos escuchado varias versiones de esta palabra. Para nosotros los cristianos lo correcto sería, ¿verdad?, día de resurrección. En la vida de un cristiano siempre debe de haber una base para poder fundar nuestra fe, para poder echar raíz y tener una convicción muy segura de lo que hemos creído. Siempre estamos yendo a la palabra de Dios para verificar si es bíblico o antibíblico lo que nosotros observamos, ¿verdad? Pero hoy se conoce entonces como la Semana Santa, y este último día de la Semana Santa como el domingo de resurrección. Entonces, hermanos, observamos el sufrimiento, observamos su muerte, pero celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Observamos este tiempo que tiene que ser el tiempo más importante en la historia de la humanidad. El tiempo cuando el Señor vino a redimirnos. Y esa palabra redimir quiere decir que fuimos comprados. Y la Biblia claramente nos dice que no fuimos comprados con oro ni con plata, sino que fuimos comprados con su sangre preciosa. Y ya hemos dicho antes que cuando hablamos de la sangre preciosa de Jesucristo, no hablamos que la sangre tenga un atractivo, sino que la palabra preciosa ahí entra como para hablarnos de un precio muy elevado, ¿verdad? Que la palabra preciosa es lo que quiere decir un precio muy elevado. Pero miren, primero quisiéramos mencionar que esta palabra Easter se usaba como para describir a un Dios falso que tenía que ver con la primavera. Se cree que esta palabra es muy antigua. Se usaba para describir la palabra primavera. Y mientras los paganos celebran la primavera, los judíos hoy en día, hasta el día de hoy, celebran la Pascua, que es el mandamiento de la ley de Moisés, ¿verdad? De que cada año, como un aniversario, se iba a celebrar cuando Dios los libertó de la esclavitud de los egipcios. Y si usted se recuerda bien la historia, Dios había demandado al primogénito de cada familia, pero también dio instrucciones de que se marcaran los marcos de las casas con sangre de un cordero limpio. Y es interesante porque manda específicamente que se marcaran los marcos y los dinteles. Los marcos son los parados, los dinteles son los atravesados, ¿verdad? Como haciendo una cruz. Y a partir de ahí que se recordara cada año la liberación con esta ceremonia de la Pascua, que consiste también en el comienzo de la primavera, entre el mes de marzo y abril. Ahora, si el paganismo celebra la primavera, los judíos celebran la liberación de la esclavitud de Egipto, nosotros que hemos creído en Jesús, ¿qué es lo que celebramos? Bueno, es algo muy interesante. A los cristianos, recuerde que nosotros nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, y hay una diferencia entre los judíos, que los judíos pues no aceptaron a Jesús como el Mesías prometido. Los judíos en realidad pues ellos no creen en el Nuevo Testamento, porque pues en el Nuevo Testamento habla de Jesús. Ellos solamente se basan en el Antiguo Testamento y no aceptaron al Mesías, cuando en realidad, si nos ponemos a ver bien las cosas, todo el Antiguo Testamento nos hablaba de Jesús, ¿verdad? Pero mire, dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 11 y 12, mire lo que dice la Biblia: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y gloria a Dios por ello. Aquí nos podemos alegrar nosotros, porque mire lo que dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, ahí entramos nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fue, hermanos, en una celebración de la Pascua que Jesús murió como el Cordero Pascual. Muy interesante que cayó en esa celebración, no por coincidencia. En los planes de Dios, Jesús vendría a morir el día en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Y Jesús, lo miramos, lo que nos dice en la Biblia,
que él estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, comiendo la comida que se acostumbraba, pero ese año Jesús sería el Cordero Pascual, ¿verdad? Como dice Juan cuando lo vio y dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mire, es en esa cena que el Señor instituye lo que conocemos como la Santa Cena. Mire, dice la Biblia que dice, y partió el pan y les dio y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice: hacer esto en memoria de mí. Asimismo también la copa después de haber cenado, diciendo, aquí hay unas palabras muy interesantes: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Habla de un pacto de sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, hermanos, los cristianos no celebramos la primavera, aunque el Spring Break es una semana muy bonita, principio de la primavera. Tampoco recordamos la salida de Egipto. Nosotros recordamos su muerte hasta el día que venga, y celebramos su resurrección. Y aunque la primavera, como dije, es un tiempo de comienzo, de un nuevo ciclo, Jesús es nuestro comienzo. Y Él también, ¿verdad?, nos libertó de la esclavitud, nuestro Egipto, que esta era la esclavitud del pecado. Él nos libertó y tiene algo que ver, pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo eso era solamente como una sombra de lo que iba a venir. ¿Quién vino? Jesús vino. Y dice la Biblia que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús establece este nuevo pacto en sangre, y ya no es para cada año, sino que dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que venga. Y mire, amigo y hermano, especialmente en nuestros días, esta palabra Easter está muy secularizada. Se mezcla con la celebración de los conejos, las canastas, los huevos pintados. La gente dice: este es el día de la coneja. Ay, Señor, que Dios nos ayude. Hoy celebramos la resurrección de Jesús. Hay un texto muy interesante, 1 Corintios 15, 14, ya para terminar. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Está diciendo, en otras palabras, si Cristo no hubiera resucitado, en vana sería nuestra fe. Estuviéramos perdiendo el tiempo, pero el Padre tuvo en bien en levantarle de entre los muertos. Y hoy nos podemos gozar y hoy podemos alegrarnos, porque la misma Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús nos va a levantar a nosotros. Hermanos, hoy celebramos la victoria de la resurrección. Bendiciones y hasta la próxima.